El Papa Benedicto XVI, hace unos años, un domingo de Ramos, dijo que había que intentar entender a Dios y aceptar a Dios como Dios era, no como nos gustaría que fuera. Esto vale, por supuesto, también para las personas, pero con las personas, con los otros, con nosotros mismos, pues al fin y al cabo hay que intentar también que mejoren, ¿no? Pero no le vamos a pedir a Dios que mejore. Dios, es perfecto. Lo que sucede es que no siempre Dios es como nosotros queremos que sea. La diferencia entre el Dios que es y el Dios que nos gustaría que fuera, muchas veces ese Dios que nos gustaría que fuera es más bien el genio de la lámpara de Aladino. Frotamos la lámpara, aparece el genio, cumple el deseo y le volvemos a meter en la lámpara, hasta que otro día necesitemos otro deseo. Y claro, ese Dios amaestrado o esclavizado, ese Dios no es Dios. Dios es Dios, Dios es el Señor. Y por eso la diferencia entre el Dios que es y el Dios que nos gustaría que fuera, esa diferencia es el misterio, lo que no entendemos. Nos gustaría que Dios fuera el que transforma, por ejemplo, las piedras en panes y a base de milagros resuelve todos nuestros problemas materiales, los económicos, los de salud, los de afecto. Eso es lo que nos gustaría que Dios fuera, pero no es así. Lo voy a repetir, y creo que fue una de tantas magníficas intuiciones perfectas y maravillosas del Papa Benedicto. Tenemos que aceptar al Dios como es y no como nos gustaría que fuera. Y os digo esto porque hoy, Sábado Santo, que es el día en que la Iglesia lo dedica a contemplar a la Virgen María, a acompañar a la Virgen María en este día de su soledad, he pensado, al meditar sobre la Virgen, he pensado en esto. He pensado que ella, más que nadie en la tierra, ha sido capaz de aceptar a Dios como Dios es. Siempre. Es decir, para algunos no podía ser que aquel niño de Belén, nacido en una cuadra, fuera Dios. Tenían una imagen de Dios, una imagen del Dios poderoso. Por otro lado, es verdadera, ¿no? Dios es poderoso. Una imagen del Dios libertador, el Mesías que iba a sacar al pueblo de todas sus penurias. Tenían una imagen de Dios que no era necesariamente mala, pero era una imagen de Dios. Tenían un modelo preconcebido. Y después esa realidad pues no correspondía a ese modelo y lo rechazaron. Lo dirá San Juan al final, cuando escriba el prólogo de su evangelio, del cuarto evangelio. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, porque no encajaba en la idea preconcebida que ellos tenían de Dios. La Virgen no fue así. Nació un niño indefenso, necesitado, en una cuadra de ovejas. Es Dios. Tuvo que huir con él, con la única defensa que podía ofrecerle, que eran sus brazos. Tuvo que huir a Egipto. Es Dios. Después jugó con él cuando era un niño en Nazaret y le vio crecer, un adolescente, un joven. Es Dios. Y en cada momento había sus dificultades para entender que era Dios. ¿Por qué tanto tiempo sin salir a la calle a predicar estando en Nazaret? No lo sé. Soy yo el que tengo que aceptar a Dios como es y no intentar meter a Dios en mi esquema preconcebido. Repito, María lo hizo, y lo hizo siempre, y por supuesto lo hizo en este momento final. Momento final de la vida de Jesús. Todavía después la vida de María continuó unos años más. Es decir, si la Virgen no hubiera sido capaz de aceptar a Dios como Dios es, de aceptar el misterio,
o dicho de otra forma, de tener fe y de tener esperanza, se hubiera derrumbado desde el principio probablemente, pero sin duda se hubiera derrumbado, se hubiera venido abajo, hubiera entrado en una crisis de fe espantosa en este Viernes Santo, en este Sábado Santo. Pero ella, acostumbrada a no pedir explicaciones, acostumbrada a ser la esclava, acostumbrada a decir a Dios, tú eres Dios y yo no soy Dios, ¿cómo te voy a entender si tú eres Dios y yo no soy Dios? Te podré entender un poquito, en parte, pero plenamente no puedo meter en mi pequeña cabeza la infinita inmensidad del Dios Todopoderoso. Este es el planteamiento inicial que hoy tenemos que hacer para entender a la Virgen María. Repito, esta aceptación del Dios como es, una aceptación que para ella fue vital en toda su existencia, se posibilita, se hace posible por la fe y por la esperanza. Y estas dos virtudes son las que hoy contemplamos Sábado Santo. La fe de María, la esperanza de María. Y quiero decir también otra cosa, y no solo ya con respecto a la Virgen María, sino en general con respecto a la mujer y en particular con respecto a la madre, aunque hoy vemos que las generalidades tienen, por desgracia, muchas excepciones, porque hay madres que matan a sus hijos. Pero la mayoría, afortunadamente, no son así, sino que al contrario, viven y se desviven por sus hijos. Creo que la mujer tiene un genio, un don, una cosa especial, sobre todo, repito, la madre. Tiene el don de distinguir lo que es esencial en la vida. Y tiene el don de mirar las cosas con otra mirada. Los orientales dicen que tenemos un tercer ojo. Bueno, yo creo que tenemos efectivamente un tercer ojo, que es el ojo del corazón. Pascal decía que el corazón tiene razones que la razón ignora. Es decir, hay una mirada del corazón. Esa mirada del corazón, me parece a mí que en general está en la mujer más que en el hombre, y desde luego está en la madre de una forma especial. Esa mirada del corazón, esa es la que tenía la Virgen María. Ella miraba de otra manera. Es decir, no es que a la mujer, a la madre, a la Virgen le falte la mirada de la razón, como si el hombre fuera racional y la mujer fuera solamente cordial. No es cierto, esto es ofensivo, no es verdad. Pero sí que es cierto que teniendo también la mirada de la razón, la mujer tiene un plus, una mirada más afinada del corazón. Ve con los ojos de la razón como cualquiera de nosotros, como cualquiera, y además intuye, ve con los ojos del corazón. Y por eso María, pero también las otras mujeres, no entraron en crisis. Esto es algo que merece la pena destacar en este Sábado Santo. Y eso que las otras no tenían fe. María sí. Las otras no tenían fe. Habían perdido la fe. Por eso se sorprendieron con la resurrección. Habían perdido la fe, no habían dado crédito a las promesas del Señor. Habían perdido la fe, pero seguían queriendo a Jesús. Querían el cuerpo muerto de Cristo. Ya no creían, pero todavía querían. El cuerpo muerto de Cristo, lo que les quedaba, eso las mujeres lo querían. Incluso, repito, aunque ya no creían que iba a resucitar. Y digo esto porque en el momento en que estamos viviendo, me parece a mí, creo yo, que la mujer en general, ojalá que todas, por desgracia no es así, hay tantas que demuestran que tienen una concepción de la mujer que no es la concepción que nosotros tenemos. Pero me parece que en este momento la mujer tiene que volver a aportar ese genio, y no me refiero al mal genio, sino a esa intuición, a esa capacidad de entender con el corazón. ¿Para qué? Para salvar, defender, proteger aquello que es esencial. Y que
quizá nosotros los hombres, algunos hombres, ya no vemos como esencial. Por ejemplo, la familia. La familia. ¿De qué se debe trabajar tanto y tanto y tanto? Dirás, es que no tengo más remedio que trabajar porque si no, no vivo. Es posible, seguramente en muchos casos es así, pero tu familia es importantísima. Y en ese sentido percibes que para la mujer, para la mamá, el cuidado de los hijos, mantener unida a la familia, incluso aunque trabajen fuera de casa, sigue ocupando un lugar central. Del mismo modo, la vida. La vida, es verdad que hay mujeres que matan a sus hijos con el aborto. Incluso hay situaciones en las cuales el marido o el compañero no quiere el aborto y la mujer sí. Pero en general no es así. Es decir, ese genio de la mujer, esa mirada, ese tercer ojo de la mujer, esa vista del corazón, tiene que hoy en nuestra época volver a salvar, defender lo esencial. La familia, la vida, la iglesia. Hay una gran confusión, una confusión que hace un enorme daño con respecto a muchísimas cosas esta Semana Santa. El Papa ha dado un magnífico mensaje en la misa crismal, un magnífico mensaje en el Jueves Santo, lavando los pies a los encarcelados de la cárcel romana de Regina Coeli. El Viernes Santo, un magnífico mensaje, seguro que el Sábado Santo por la noche. ¿Qué quedará de esta Semana Santa? ¿Qué está en los periódicos? Prácticamente nada de todo esto. Está en los periódicos que un periodista ha dicho que habló con el Papa y el Papa le dijo que el infierno no existe y que las almas que mueren en pecado simplemente desaparecen. Un periodista, cierto amigo del Papa, cierto al cual el Papa le ha concedido varias entrevistas y que en cada una de ellas ha dicho cosas que son bárbaras sin tener una grabadora. Y esto se convierte en la noticia, esto se convierte en el mensaje. Yo creo que la mujer que tiene esa capacidad para entender lo esencial, hoy tiene que también en la Iglesia defender eso esencial, defender la fe íntegra, la fe de los mayores, porque todavía hoy son las mamás y son las abuelitas las que transmiten la fe a los hijos y a los nietos. No porque la fe sea una cosa femenina o porque la fe sea una cosa de mujeres, sino porque la mujer, con ese don que tiene para ir a lo esencial, para darse cuenta de qué es lo verdaderamente importante, lo mismo que lucha por defender la familia y la vida, tiene que luchar y lucha por defender lo esencial que es la fe íntegra. Creo que hoy como nunca el futuro de la Iglesia está en manos de la mujer. Porque tiene esa capacidad, repito, de defender, de transmitir, de luchar. Por eso que a veces los hombres nos complicamos con tantas teorías, buscando siempre 5 pies al gato cuando el gato tiene solamente 4. Otra cosa que me parece destacable de la Virgen y de las mujeres en este Sábado Santo, me parece destacable el hecho de que cuiden del cuerpo. Vuelvo a repetir, el cuerpo que ellas creían muerto, el cuerpo que ellas creían que no iba a resucitar. Pero el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y hoy el cuerpo de Cristo, no muerto, vivo, en la Eucaristía, también está amenazado. Y tiene que ser, todos tendríamos que ser, pero creo que tiene que ser de forma especial la mujer, como hizo en aquel Sábado Santo, la que cuide de ese cuerpo de Cristo. Le cuide en los que necesitan ayuda, porque ahí está también el cuerpo de Cristo, pero le cuide de una forma especial en la Eucaristía. Y le cuide en la Eucaristía velando, orando, limpiando, acompañando, dando el honor debido, el cuidado que aquellas, la Magdalena, Salomé, hicieron de este cuerpo de Cristo muerto, lavándole, quitándole el barro, quitándole la sangre, cubriéndole con lo que después llamamos la sábana santa o el santo sudario. Ese cuidado que hizo la mujer
Y no porque fuera un trabajo de mujeres, sino porque los hombres estaban en crisis, escondidos, avergonzados y llenos de miedo, y ellas no. Ellas dieron la cara. Dirán, bueno, pero es que a ellas no les podían hacer nada porque los soldados no hubieran hecho nada a las mujeres. Eso no es cierto. Ellas tuvieron el valor de estar cuidando del cuerpo de Cristo. Y hoy, repito, creo que la mujer, ojalá que todos, hombres y mujeres, ¿verdad? Pero creo que la mujer tiene esta misión histórica. Cuidar de lo esencial, la familia, la vida, la transmisión íntegra de la fe y el cuerpo de Cristo presente en la Eucaristía. Dicho esto, que es la introducción de lo que quería deciros esta mañana de Sábado Santo, me gustaría fijarme en algo que considero esencial, ya lo he dicho en cierta forma, en la actitud de la Virgen. Lo que le lleva a resistir, a soportar, a vencer en esta situación dificilísima de ver a su hijo muerto y no perder, sin embargo, la fe y la esperanza. Todo se basa en que ella, vuelvo a repetir, ella aceptaba a Dios como era y no le pedía a Dios que fuera como ella quería que fuera. A partir de ahí, la Virgen cree en las promesas de su hijo, que ha dicho repetidamente a todos, no solo a ella en secreto, a todos, voy a resucitar. Y ella cree en esas promesas de Jesús, voy a resucitar. Y esa promesa es como la tabla de salvación, como el salvavidas al cual se agarra férreamente el náufrago cuando ya no le queda nada porque su barco se ha hundido. El barco de María, su familia, se ha hundido. Su esposo murió, no tiene a nadie, la tiene que recoger un extraño en su casa, San Juan. Su hijo único está muerto. No le queda nada, no le queda nada ni nadie. No hay pensión de viudedad o pensión de seguridad social. No le queda nada. Solo tiene un madero en mitad de la tormenta al cual se aferra. Ese madero, esa tabla de salvación es que su hijo ha prometido que va a resucitar. Y a eso se aferra. Yo creo que las promesas, esta promesa, se cumplirá. Y yo creo que esto es lo que no solamente permite a la Virgen no hundirse en la desesperación, sino que es lo que para nosotros tiene que convertirse en también nuestra tabla de salvación. Nuestras oscuridades, nuestros miedos, nuestros problemas a veces tienen algo que ver con los de la Virgen. Hay personas que han perdido hijos o hay personas que han perdido todo. Otras veces nuestros miedos, nuestros problemas son de menor categoría, pero al fin son los nuestros. Y por ser los nuestros nos parecen muy grandes. Y por ser los nuestros nos parecen siempre más grandes que los del vecino. Por eso, el ejemplo de María, aferrándose a la fe, estando segura de que lo que su hijo había prometido se iba a cumplir, por tanto, aferrándose a la fe y sostenida como un flotador que impide que se hunda por la esperanza. Eso es lo que la permite pasar por esta oscuridad desde el viernes hasta la mañana del domingo. Y eso es lo que tiene que permitirnos también a nosotros salir a flote cuando la vida nos golpea, cuando los problemas nos están hundiendo, cuando parece que no hay futuro, que no va a terminar nunca esta historia, que pasan los días, los meses y los años y esto no acaba. Bueno, pues en ese momento, en esos largos tiempos que no son solo momentos, nosotros tenemos que imitar a María y agarrarnos a este áncora, a este flotador, a esta tabla de salvación. Lo que Cristo ha prometido se cumplirá. ¿Qué es lo que Cristo ha prometido? Una cosa es esta, la resurrección, su resurrección, nuestra resurrección.
importantísimo, ¿eh? Hay vida eterna. Y hay vida eterna para todos, los buenos y los malos. Para unos el premio y para otros el castigo. Hay vida eterna, maravillosa promesa. Pero ha prometido otras cosas. Ha prometido, y también lo cumple, y también tenemos que aferrarnos a ello. Ha prometido, ven a mí tú cuando estés cansado y agobiado, y yo te aliviaré. Esta es una promesa, y la cumple. Y lo experimentamos muchas veces, por ejemplo, con la oración, con la Eucaristía. Pero a veces no lo experimentamos. Comulgamos y no sentimos nada, rezamos y estamos secos, nos distraemos cuando rezamos, parece que no hace efecto, que no encontramos ese descanso y ese consuelo, esa fuerza, porque la experiencia es la que es, y a veces es de tirar cohetes y otras veces es de desierto puro y duro. Bueno, pues esos son los momentos de la fe. Ha prometido, yo creo. Y ha prometido otra cosa, las tres grandes promesas del Señor. La resurrección, la ayuda en la tierra para llevar la cruz, y ha prometido también que te va a perdonar siempre que pidas perdón. Siempre. No si tus pecados son poquitos o mortales, pero no demasiado mortales, sino siempre que pidas perdón, Él te va a perdonar. Lo único que tienes que hacer es pedir perdón. Son las tres grandes promesas de Cristo. María no tenía nada de que pedir perdón, obviamente. Por lo tanto, María en ese momento no podía comulgar, el Jueves Santo acababa de producirse, pero sí tenía la comunión con su Hijo espiritual en el alma, la oración. Y María creía, más allá de la certeza que le daba la experiencia de tocar a su hijo muerto, creía que su hijo, muerto verdaderamente, iba a resucitar. Y eso fue lo que la sostuvo. Creo que esto es lo que hoy tenemos que meditar. Pedirle al Señor, ayúdame a tener la fe y la esperanza de tu madre. Y pedírselo desde nuestras oscuridades, desde las cosas que nos hacen temblar, no porque hayan ocurrido, sino porque pueden ocurrir. Desde la situación que cada uno tenga, nos fijamos en la Virgen, que no se rinde, que sigue aguantando, que no se desespera, que por el contrario sostiene a los demás, porque ella está sostenida por la fe y la esperanza en su Hijo. Solamente cuando uno ha hecho esto, cuando uno hace esto, se produce en nosotros el resultado de la tercera virtud, la caridad. Y cuando esto no es así, la caridad no es caridad. La caridad es filantropía, humanismo, amor humano. Y la caridad es ese amor humano, pero con una motivación religiosa. Es decir, cuando tienes fe, haces las cosas no solo porque te apetece, cuando te apetece, hasta donde te apetece, sino que haces las cosas movido por el amor a Dios que te ha dado todo. Fe, creer que lo que Cristo ha prometido se cumplirá. Esperanza, que nos sostiene mientras llega la hora de que se cumpla la promesa. Ya lo tengo, aunque todavía no lo tengo, pero lo voy a tener y es como si ya lo tuviera. Mi hijo aún no ha resucitado, pero sé que va a resucitar y por lo tanto es como si ya hubiera resucitado. Fe, esperanza, que se traduce en amor, es decir, se traduce en agradecimiento. Gracias, Señor. Gracias porque sin ti me habría hundido. Gracias porque sin ti me habría desesperado. Gracias porque sin ti habría dejado de luchar por lo que creo, mi familia, la Iglesia, un mundo mejor. Gracias, Señor. Y ahora, por agradecimiento a ti, apoyándome en la fe y apoyándome en la esperanza, lucho, intento amar, intento hacer aquello que tú me estás pidiendo, aunque lo que tú me puedas estar pidiendo sea subir contigo a la cruz. Que así sea.